pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este segundo día de camino que se llama Vidas Transformadas. Hoy te propongo que leamos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, lo que el Señor le dice a San Pablo. Le dice: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Antes de encontrarse con el Señor, Pablo había sido un héroe y un referente para los fariseos. Él era un líder espiritual. Para aquellos que lo conocían, era un líder empeñado en mantener el reino puro, y eso implicaba deshacerse de los cristianos. Pero todo cambió en el medio de una carretera, camino a Damasco, cuando de pronto escuchó una voz que le preguntaba por qué lo perseguía. Y cuando supo quién era el que le hablaba y se enteró que era el mismo que él estaba persiguiendo, se preparó para lo peor, pensó que todo había terminado. Pero lo único que consiguió fue silencio y el primer día de una vida llena de sorpresas. Dios lo dejó unos días en una habitación prestada, con los ojos tan cerrados que lo único que podía hacer era mirar para adentro. Y allí no le gustó lo que vio, porque se descubrió como un legalista. Se descubrió como un fanfarrón que afirmaba conocer y dominar todas las cosas de Dios. Y allí lo encontró Ananías. Y tenemos que tener claro que para Ananías y para todos los seguidores de Jesús, Pablo era alguien a quien había que tenerle miedo. Sin embargo, el mismo Ananías fue llamado a preparar a uno de los enemigos más conocidos de los cristianos del primer siglo. Fue enviado a abrazarlo, fue enviado a prepararlo para el servicio. Extraordinario, ¿verdad? Ahora, imaginen a Ananías caminando por las calles de Damasco, mientras pensaba: ¿de verdad tengo que ir a buscar a Saulo? ¿Cómo puede ser? Se preguntaba: ¿debo haber escuchado mal las instrucciones? Seguramente se preguntaría si no debería detenerse un minuto, preguntarle a alguien a dónde iba por si pasaba algo, pero no hizo nada de eso. Saulo era conocido como perseguidor de cristianos, y Ananías y otros cristianos ya se habían preparado para cuando Saulo llegara. Algunos ya estaban escondidos, otros se habían ido de la ciudad. Este había sido el mensaje de la visión que podemos escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, los versículos del 10 al 12. Dice así: vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Es decir, Ananías le recordó al Señor la dureza del corazón de Pablo, porque en el versículo 13 le dice: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le estaba diciendo: no puede ser que me estés hablando de la misma persona, Señor. Le faltó a decir. Pero Dios le habló más claro todavía. En el versículo 15 leemos que el Señor le respondió: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Es decir, Dios lo llamó un instrumento elegido, pero a Ananías no le parecía muy elegido, porque él lo conocía como agresor, como duro. Pero eso de instrumento elegido ya le parecía un poquito exagerado, ¿no? Cuando Ananías se encontró con aquel Saulo, vio a un hombre sentado en el suelo, con las piernas cruzadas. No parecía ser el mismo hombre que veía a los cristianos como transmisores de una plaga. No parecía ser el mismo que había cuidado la ropa de los que le lanzaban piedras hasta matarlo a Esteban. No parecía ser el mismo que cuando el Sanedrín necesitó a alguien que persiguiera a la iglesia, lo hizo con furia.
Ananías lo sabía, pero también iba a enterarse más tarde de lo que Jesús le había dicho a Saulo en el camino a Damasco. Porque Saulo había salido de Jerusalén decidido a terminar con la iglesia rumbo a Damasco. El viaje era de unos 240 kilómetros y en un momento del camino el Señor lo tiró al suelo mientras le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le preguntó al Señor quién era. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió esa voz. Pero cuando Saulo levantó la cabeza para mirarlo, estaba ciego. Los guardias lo ayudaron y lo llevaron a la posada de Damasco, y cuando Ananías llegó, el corazón de Saulo ya estaba preparado. Todo lo que le quedaba por hacer a Ananías era guiar a Saulo en el siguiente paso. Leemos en el versículo 17 que Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 16, leemos las instrucciones que el mismo Pablo cuenta que recibió de Ananías. Dice en ese versículo que Ananías le dijo: ¿y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, purifícate de tus pecados invocando su nombre. Y ese día murió el legalista Saulo y nació San Pablo. Poco después se bautizaría, luego de unos días estaría predicando el primero de una enorme cantidad de sermones, pronto estaría predicando en muchas ciudades, escribiendo cartas desde el interior de las prisiones, predicaría, formaría discípulos, recorrería miles de kilómetros. Nunca hizo un curso sobre predicación, nunca participó en una reunión de comité, solamente fue inspirado por el Espíritu Santo y motivado por el amor de Dios. Saulo, el legalista, había sido sepultado y había nacido Pablo, el libertador. Luego fue a Antioquía, donde estuvo con Bernabé. Luego siguieron la misión a través de Chipre y lo que hoy conocemos como Turquía. Y al regresar a Antioquía, Pablo y Bernabé tuvieron algunas diferencias que provocaron que Pablo llevara consigo a Silas y a Timoteo en el siguiente viaje. Esta vez se dirigieron a Grecia y en Filipos los cerraron en una cárcel. Pero por la noche, mientras ellos cantaban alabanzas, un terremoto rompió las puertas de la prisión. El carcelero cayó ante Pablo y Silas y les preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Y así el carcelero se convirtió en creyente y Pablo y Silas recuperaron la libertad. Desde allí se dirigieron a Tesalónica, donde él, Timoteo y Silas pasaron unas 3 semanas de mucha bendición. Podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 17, en el versículo 4, que algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Luego Pablo siguió viajando, pero parte de su corazón estaba en Tesalónica. Pablo ansiaba volver a verlos y veía a esa congregación como un padre orgulloso de la fe de sus hijos. Finalmente Pablo termina su ministerio en una cárcel romana. Finalmente sus días están contados. Finalmente iba a morir en la cárcel. Y quiero proponerte que te lo imagines en la prisión. Quiero proponerte que te lo imagines doblado, frágil, atado a un guardia romano. Para entonces ya se enteró de que había peleas en Corinto, que había disputas en Filipos, que en Galacia había muchos legalistas, pero Pablo estaba allí, tal vez cansado, agotado, sin familia, sin propiedades, pero nunca se detuvo. Efeso, Tesalónica, Atenas y tantas ciudades más. La única lista más larga que las de sus viajes fue la de sus problemas, porque lo apedrearon en una ciudad y lo abandonaron en otra. Muchas veces estuvo a punto de morir ahogado y otras veces estuvo a punto de morir de hambre. Nunca recibió un sueldo.
se hacía cargo de sus viajes con un trabajo parcial, se presentó a sí mismo como el peor pecador de la historia. Persiguió y encarceló a muchos cristianos antes de llegar a ser el líder que hoy conocemos. Pero ahora, por un momento, imagínate que no conoces nada de San Pablo. Imagínate que eres un guardia, un cocinero o un amigo del verdugo y simplemente lo estás viendo mientras afilan la cuchilla para lo que va a pasar. Si yo te dijera que en algunos años los pensamientos de San Pablo influirán en las enseñanzas de las escuelas, en la cultura de una gran parte del mundo, ¿lo creerías? No creo, ¿verdad? Si yo te dijera que sus cartas se van a leer en muchos idiomas y que van a causar un enorme impacto en el futuro al punto que todos lo leerán, ¿lo creerías? Lo que ocurre es que casi nunca vemos la historia importante cuando está sucediendo y nunca reconocemos a los héroes en el momento. Por eso es bueno empezar a mantener los ojos bien abiertos, porque a lo mejor el héroe de mañana puede estar más cerca de lo que crees. A lo mejor podés verlo simplemente cuando te mires al espejo. Por eso imaginen que estamos ahora a unos metros de un hombre que ha sido condenado a muerte, judío de nacimiento, fabricante de carpas. Sus días están contados. Si nos acercamos a ese hombre y le preguntamos: discúlpeme, Pablo, quería preguntarle, tenía una duda, ¿usted tiene familia? Ninguna nos responde. Y dígame una cosa, ¿cómo está su salud? Uy, la verdad complicado, mi cuerpo está muy golpeado y muy cansado. Y dígame una cosa, Pablo, ¿cuáles son sus posesiones? Poquísimas. Un manto, una pluma y algunos pergaminos donde escribo. Y dígame una cosa, ¿cuál es su reputación? Bueno, para algunos soy un hereje, para otros un salvaje, para otros estoy loco. Upa. Y dígame una cosa, ¿tiene amigos? Sí, pero muchos ya se echaron atrás, no quieren saber nada conmigo. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene, Pablo? No tiene familia, no tiene posesiones, es criticado por muchas personas. ¿Tiene algo que valga la pena? En ese momento, Pablo va a sonreír y nos va a mirar y nos va a decir: si tengo algo que valga la pena, tengo mi fe. Eso es todo lo que tengo, pero es lo único que necesito. He guardado mi fe. Sin dudas, sin ninguna duda, Pablo aprendió que la vida es mucho más de lo que el ojo percibe, porque la fe es confiar muchas veces en aquello que los ojos no pueden ver. Nuestros ojos ven nuestras faltas y nuestros pecados, pero nuestra fe ve a nuestro Señor. Nuestros ojos ven nuestra culpa, pero nuestra fe ve al Salvador. Nuestros ojos miran al espejo y ven a un pecador, a alguien que no pudo cumplir lo que prometió. Pero con fe nos vemos en el espejo como el hijo pródigo, como aquel hijo bien vestido, llevando en su rostro el beso de papá. Y alguno de ustedes tal vez podrá decirme: bueno, eso suena muy bonito, pero ¿cómo sé que lo que estás diciendo es cierto? ¿Cómo sé que no son solo lindas palabras? Bueno, te invito a que leamos juntos unos versículos de la carta de San Pablo a los Efesios. Esto está tomado del capítulo 1 y los versículos del 17 al 20. San Pablo dice lo siguiente: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por eso cada vez que te preguntes si Dios puede perdonarte, lee estos versículos, capítulo 1 de los Efesios, del 17 al 20. Las manos del Señor están abiertas para vos y su maravilloso poder obra en nuestro interior. La lectura que te voy a proponer hoy será tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 y los versículos del 1 al 31, que cuentan la conversión de San Pablo. Pero antes de despedirnos, te invito a que hagamos una oración juntos al Señor. Te pido que cierres los ojos, que abras las manos, que lo hagas de la manera en que vos quieras, pero juntos le demos muchas gracias al Señor por el poder de tu perdón, Señor. Te damos muchas gracias por tu capacidad de recuperar nuestras vidas sin importar lo que hemos hecho con ellas. Queremos darte gracias por el ejemplo de San Pablo en tu palabra. Gracias por alejar de ti nuestros pecados, tal como el oriente está lejos del occidente. Ayúdanos a mantener una perspectiva equilibrada sobre quiénes somos para mantenernos siempre humildes. Gracias por traer a las personas adecuadas a nuestra vida para que nos influencien, para que nos guíen. Gracias por permitirnos causar un impacto positivo en las vidas de otras personas. Danos la sabiduría, danos la compasión, danos el valor necesario para acompañar la vida de otros para tu gloria. Danos la sabiduría y danos el valor para decirles la verdad con amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos los que necesiten oírlo. Y danos también sabiduría y humildad para escuchar cuando otros nos dicen las verdades a nosotros. Y hasta aquí llegamos hoy, pero nos vamos recordando la conversión de San Pablo con esta canción que relata el encuentro de San Pablo con Jesús y que se llama ¿Quién eres? Hasta mañana. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy judío nacido en Tarso de Cilicia, educado a los pies de Gamaliel, y estaba lleno de celo por Dios igual que ustedes, en la estricta observancia de la ley. Yo perseguía a muerte a los seguidores del camino, encarcelando a muchos y haciéndolos sufrir. Pero yendo a Damasco me envolvió una luz del cielo. ¿Por qué me persigues? Te oí decir. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, me dijo aquel que tú persigues. Y yo le pregunté, ¿qué debo hacer? Me había quedado ciego, me llevaron a Damasco. Oró por mí Ananías y pude ver. Me dijo que daría
testimonio a los hombres de cuanto había visto y oído también. Recibí el bautismo, invoqué su nombre y luego me envió lejos a hablar de ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿quién eres, Señor? 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 ¿Quién eres, Señor?